Bienvenido, damos inicio al sexto capítulo, Los atributos de Dios de A.W. Tozer, volumen 1, un viaje hasta el corazón del Padre. No te olvides de suscribirte y darle un like a nuestros videos, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de la serie. Capítulo 6. La gracia de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6, 8. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, Éxodo 33, 17. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia, Proverbios 3, 34. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1, 16 al 17. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 24. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, Romanos 5, 15. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1, 6 al 7. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5, 10. Como hemos dicho antes, un atributo es algo que Dios es, no algo que Dios tiene. La gracia es por lo tanto algo que Dios es. Su significado es muy similar, aunque no el mismo, a misericordia. Así como la misericordia fluye de la bondad de Dios, también la gracia fluye de la bondad de Dios. La gracia fluye de la bondad de Dios, sin embargo, la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad humana, mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito humano. Hay una diferencia entre no mérito y demérito. No mérito es simplemente una falta, demérito significa que, no solamente no hay mérito, sino que además existe lo opuesto al mérito. Cuando la justicia confronta una situación moral, pronuncia muerte, hay una desaprobación divina al punto de la condenación. Dios debe oponerse al hombre, porque el hombre se afirma en el pecado, la justicia debe juzgar. Aún así, la bondad de Dios anhela otorgar bienaventuranza incluso a quienes no la merecen, sino que tienen un demérito específico, y esa bienaventuranza es la gracia. La gracia es el buen placer de Dios, y es como Dios es. He dicho una y otra vez que uno de los grandes problemas de la Iglesia es la pérdida del apropiado concepto de cómo es Dios. Y si pudiéramos volver a restaurarlo, podríamos tener un ejército de predicadores yendo y viniendo por el país predicando acerca de lo que Dios es. Los pastores y maestros comenzarían nuevamente a decirle a la gente cómo es Dios. Eso podría dar fuerza y fundamento a nuestra fe. La gracia es eso de Dios que otorga favor a uno que es justamente desaprobado. En realidad sigo apegándome mucho a las definiciones del hebreo y del griego. Gracia y favor, dicho sea de paso, suelen usarse intercambiablemente en la Biblia inglesa. Se habla 4 veces más acerca de la misericordia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Pero extraña y maravillosamente, se habla 3 veces más de la gracia en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1, 17. Cristo es el canal por el cual fluye la gracia. Es posible malentender esto. Hemos hecho que signifique que Moisés solo conocía la ley y Cristo conoce solamente la gracia. Esta es la enseñanza típica de este tiempo, pero no es la enseñanza de nuestros padres. Usted no la encontrará en John Bunyan, ni en John Owen, ni en Henry Scougal, ni en ninguno de los puritanos. No la encontrará siquiera en Calvino. No la encontrará entre los grandes evangelistas ni en los padres de la Iglesia ni en los reformadores. Pensar que porque la ley fue dada por Moisés, Moisés no conoció la gracia, es malinterpretar ese pasaje. Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová antes de que fuera dada ninguna ley. Y después de que la ley fue dada, después de que Moisés estuvo en el monte durante 40 días y 40 noches, y que Dios hizo descender el fuego y la tormenta, y con su dedo cinceló los 10 mandamientos de las tablas de piedra, dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, Éxodo 33, 17. Dios no trató con Moisés sobre la base de la ley, trató con Moisés sobre la base de la gracia. Y Moisés lo sabía, y dijo, ahora,
pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. ¿Cómo podría ser que Dios actuara solamente en la ley en el Antiguo Testamento y solo en la gracia en el Nuevo, si Dios no cambia? Si la inmutabilidad es un atributo de Dios, entonces Dios siempre debe actuar como Él mismo. La gracia no va y viene como la marea, no viene como el clima. Dios siempre debe actuar como Él mismo, antes del diluvio y después del diluvio, cuando fue dada la ley y después de que fue dada. La gracia es un atributo de Dios, es decir, algo que Dios es y que no puede ser quitado de Dios sin que deje de ser Dios. Siempre hubo gracia en el corazón de Dios, y ahora no hay más gracia que la que hubo siempre, y nunca habrá más gracia que la que hay ahora. La gracia, el único medio de salvación. Aquí tenemos dos importantes verdades. Y quiero que usted las acepte y, la próxima vez que oiga a un profesor o a un predicador decir lo contrario, vaya hacia él y le recuerde esto. La primera verdad es que nunca nadie fue salvado, ni nadie ahora es salvado, ni nadie será salvado jamás, excepto por la gracia. Antes de Moisés nadie fue salvado excepto por gracia. Durante el tiempo de Moisés nadie fue salvado excepto por gracia. Después de Moisés y antes de la cruz, y después de la cruz y desde la cruz y durante toda esa dispensación, durante cualquier dispensación, en cualquier parte, en cualquier tiempo, desde que Abel ofreció su primer cordero ante Dios en el altar humeante, nadie fue salvado jamás de ninguna otra manera que por la gracia. La segunda verdad es que la gracia siempre viene por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Esto no significa que antes de que Jesús naciera de María no había gracia. Dios trató en gracia con la humanidad, mirando hacia la encarnación y muerte de Jesús antes de que Cristo viniera. Ahora, desde que Él vino y fue a la diestra del Padre, Dios vuelve a mirar hacia la cruz cuando nosotros nos volvemos a mirarla. Todos desde Abel en adelante fueron salvos mirando hacia la cruz. La gracia vino por medio de Jesucristo. Y todo el que ha sido salvo desde la cruz es salvo por haberse vuelto hacia la cruz. La gracia siempre viene por Jesucristo. No llegó con su nacimiento, sino en el antiguo plan de Dios. Ninguna gracia fue jamás administrada a nadie excepto por, y por medio de, y en Jesucristo. Cuando Adán y Eva no tenían hijos, Dios perdonó a Adán y Eva por gracia. Y cuando ellos tuvieron a sus dos hijos, uno ofreció un cordero diciendo de ese modo, miro hacia el Cordero de Dios. Él aceptó la gracia de Jesucristo miles de años antes de que éste naciera, y Dios le dio testimonio de que fue justificado. La gracia no vino cuando Cristo nació en un pesebre. No vino cuando Cristo fue bautizado o ungido por el Espíritu. No vino cuando Él murió en la cruz, ni vino cuando resucitó de los muertos. No vino cuando Él fue a la diestra del Padre. La gracia vino desde los remotos comienzos por medio de Jesucristo el Hijo Eterno, y fue manifestada en la cruz del Calvario, en ardiente sangre y lágrimas y sudor y muerte. Pero siempre ha estado operando desde el principio. Si Dios no hubiera operado en gracia, habría barrido a la raza humana. Habría aplastado a Adán y Eva bajo sus talones en terrible juicio, pues eso venía sobre ellos. Pero como Dios es un Dios de gracia, Él ya tenía planeada una eternidad, el plan de la gracia, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13, 8. No hubo turbación en la estrategia divina, Dios no tuvo que retroceder y decir, lo siento, pero confundí las cosas aquí. Simplemente siguió adelante. Todos reciben en algún grado la gracia de Dios, la mujer más baja del mundo, el hombre más pecador y sanguinario del mundo, Judas, Hitler. Si no hubiera sido porque Dios fue misericordioso, ellos habrían sido cortados y muertos, junto con usted y conmigo y todo el resto. Me pregunto si hay mucha diferencia entre nosotros los pecadores después de todo. Cuando una mujer barre una casa, algo del polvo es negro, algo es gris, algo de colores claros, pero todo es polvo, y todo va delante de la escoba. Y cuando Dios mira a la humanidad, ve a algunos que son moralmente de colores claros, algunos que son moralmente oscuros, algunos que son moralmente con pintitas, pero todo es polvo, y todo va delante de la escoba moral. De modo que la gracia de Dios está operando hacia todos. Pero la gracia salvadora de Dios es diferente. Cuando la gracia de Dios entra en operación por medio de la fe en Jesucristo, acontece el nuevo nacimiento. Pero la gracia de Dios, no obstante, retrasa el juicio que vendría hasta que Dios en su bondad haya dado a todos una oportunidad de arrepentirse. La gracia es lo que Dios es. La gracia es la bondad de Dios, la amabilidad del corazón de Dios, la buena voluntad, la profunda benevolencia. Es como Dios es. Dios es así todo el tiempo.
Usted nunca se encontrará con un estrato en Dios que sea duro. Siempre encontrará a Dios misericordioso, en todo momento, y hacia todas las personas siempre. Nunca encontrará ninguna mezquindad en Dios, nunca ningún resentimiento ni rencor ni inquina, porque no hay nada allí. Dios no tiene inquina contra ningún ser. Dios es un Dios de absoluta bondad, cordialidad, buena voluntad y benevolencia. Y sin embargo todas estas obran en perfecta armonía con la justicia y el juicio de Dios. Creo en el infierno y creo en el juicio. Pero creo además que están aquellos a quienes Dios debe rechazar por causa de su impenitencia, aunque haya gracia. Dios seguirá extendiendo su gracia hacia todo su universo. Él es Dios y no puede hacer otra cosa. La gracia es infinita, pero no quiero que usted haga un gran esfuerzo por comprender la infinitud. Tuve la temeridad de predicar sobre la infinitud unas pocas veces, y me fue bien, al menos a mí me fue bien. Tratemos de compararla con nosotros mismos, no con Dios. Dios nunca compara nada de sí mismo con ninguna otra cosa de sí. Es decir, Dios nunca compara su gracia con su justicia, o su misericordia con su amor. Dios es todo uno. Pero Dios compara su gracia con nuestro pecado. Abundó la gracia de Dios para los muchos. Dice Romanos 5, 15, según las riquezas de su gracia Efesios 1, 7. Y dice Romanos nuevamente, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios dice sobreabundó la gracia, pero Dios no tiene grados. El hombre tiene grados. Una de las peores cosas que usted puede hacer es tomarle a la gente un test de coeficiente intelectual. Cuando estaba en el ejército me hicieron un test de coeficiente intelectual y saqué un puntaje muy alto, y he tenido toda una vida para tratar de evitar recordar eso y mantenerme humilde delante de Dios. Pienso en cómo tuve el puntaje más alto en la cima del 4% de todo el ejército, y por supuesto, usted sabe lo que eso hace a una persona. Usted tiene que seguir manteniéndose humilde, y Dios tiene que aleccionarlo para mantenerlo rendido. Pero no hay nada en Dios que pueda compararse con otra cosa de Dios. Dios es lo que es. Cuando la Escritura dice que la gracia sobreabunda no significa que la gracia sobreabunda más que cualquier otra cosa en Dios, sino que sobreabunda más que ninguna otra cosa en nosotros. No importa cuánto haya pecado un hombre, literal y verdaderamente la gracia abunda sobre ese hombre. El viejo John Bunyan escribió la historia de su vida y la llamó, y creo que es uno de los más magníficos títulos que se le hayan dado a un libro, Grace Abounding to the Chief of Sinners, gracia abundante para el mayor de los pecadores. Bunyan creía sinceramente que era el hombre que menos derecho tenía a la gracia de Dios. La gracia abundó, para quienes estemos bajo la desaprobación de Dios, quienes por el pecado yacemos bajo sentencia del Dios eterno a la eterna reprobación y destierro. La gracia es una incomprensiblemente inmensa y abrumadora plenitud de benevolencia y bondad. Si solo pudiéramos recordar esto, no jugaríamos ni nos distraeríamos tanto. Si solo pudiéramos recordar la gracia de Dios hacia nosotros que no tenemos otra cosa que de mérito, estaríamos abrumados por este atributo incomprensiblemente inmenso, tan grande, tan enorme, que nadie puede jamás captarlo o esperar comprenderlo. Nos habría soportado tanto tiempo Dios si Él solo tuviera una cantidad limitada de gracia, si Él solo tuviera una limitada cantidad de algo no sería Dios. No debería usar la palabra cantidad, porque cantidad significa una medida, y usted no puede medir a Dios en ninguna manera. Dios no mora en ninguna dimensión y no puede ser medido de ninguna manera. Las medidas pertenecen a los seres humanos. Las medidas pertenecen a las estrellas. La distancia es el trayecto que los cuerpos celestiales recorren en el espacio que ocupan y su relación con otros cuerpos celestiales. La Luna está a una distancia de 250.000 millas. El Sol a una distancia de 93 millones de millas, y cosas así. Pero Dios nunca le da cuenta a nadie por nada de lo que Él es. La inmensidad de Dios, la infinitud de Dios debe significar que la gracia de Dios debe ser siempre inmensurablemente abundante. Cantamos, sublime gracia, por supuesto que sí es sublime, ¿cómo podemos comprender la plenitud de la gracia de Dios? ¿Cómo mirar a la gracia? Hay dos maneras de pensar respecto a la gracia de Dios, una es mirarse a sí mismo y ver cuán pecador era y decir, la gracia de Dios debe ser grande, debe ser inmensa como el espacio para perdonar a un pecador como yo. Esa es una manera y es una buena manera, y probablemente esa es la manera más popular. Pero hay otra manera de pensar en la gracia de Dios. Piense en ella como la manera en que es Dios, como Dios siendo Dios. Y cuando Dios muestra gracia a un pecador Él no está siendo dramático, está actuando como Dios. Él nunca actuará de otra manera sino como Dios. Por otro lado,
cuando ese hombre a quien la justicia ha condenado da la espalda a la gracia de Dios en Cristo y rehúsa permitirse ser rescatado, vendrá el tiempo en que Dios deba juzgar al hombre. Y cuando Dios juzga al hombre actúa como él mismo juzgando al hombre. Cuando Dios muestra amor a la raza humana actúa como él mismo. Cuando Dios muestra el juicio a los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 6, él actúa como él mismo. Dios siempre actúa de conformidad con la plenitud de su propia naturaleza simétrica absolutamente perfecta. Dios siempre siente esa abrumadora plenitud de bondad y la siente en armonía con todos sus otros atributos. No hay frustración en Dios. Todo lo que Dios es lo es en completa armonía, y nunca hay frustración en Él. Pero todo esto Él lo depositó en su Hijo eterno. Muchas personas hablaron de la bondad de Dios y luego se volvieron sentimentales al respecto y dijeron, Dios es demasiado bueno para castigar a alguien, y así han descartado el infierno. Pero el hombre que tiene una adecuada concepción de Dios no creerá solamente en el amor de Dios, sino también en la santidad de Dios. No solo creerá en la misericordia de Dios, sino también en la justicia de Dios. Y cuando usted ve al Dios eterno en su santa y perfecta unión, cuando ve al Dios único actuando en juicio, sabe que el hombre que elige el mal nunca debe morar en la presencia de este Dios santo. Pero muchas personas han ido demasiado lejos y han escrito libros y poesía que deja a todos creyendo que Dios es muy bueno, amoroso y tierno. Dios es tan bueno que la infinitud no puede medirlo. Y Dios es tan amoroso que es inmensurablemente amoroso. Pero Dios también es santo y justo. Recuerde que la gracia de Dios solamente viene por medio de Jesucristo, y solo es canalizada por medio de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad abrió el canal y la gracia fluyó. Fluyó desde el día en que Adán pecó a través de todos los tiempos del Antiguo Testamento, y nunca fluye de ninguna otra manera. De modo que no escribamos poesía fantasiosa acerca de la bondad de nuestro Padre Celestial quien es amor, el amor es Dios y Dios es amor, y el amor es todo en todos, y todo es Dios, y todo estará bien. Eso es un resumen de la enseñanza de estos días. Pero es una falsa enseñanza. La gracia es manifestada en la cruz. Si yo quiero conocer esta gracia inmensurable, esta irresistible, asombrosa bondad de Dios, tengo que pasar bajo la sombra de la cruz. Tengo que venir a donde Dios manifiesta la gracia. Debo estar anhelándola o volverme hacia ella. De una u otra manera debo mirar a esa cruz donde Jesús murió. La gracia fluyó de su costado herido. La gracia que fluyó allí salvó a Abel, y la misma gracia lo salva a usted. Nadie viene al Padre, sino por mí, dijo el Señor Jesucristo, Juan 14, 6. Y Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo, Hechos 4, 12. La razón para eso es, por supuesto, que Jesucristo es Dios. La ley pudo venir por medio de Moisés y solo la ley pudo venir por Moisés. Pero la gracia vino por Jesucristo. Y vino desde el principio. Solo podía venir por medio de Jesucristo porque no había nadie más que fuera Dios y que pudiera morir. Nadie más podía tomar sobre sí la carne y seguir siendo el Dios infinito. Y cuando Jesús caminó por la tierra y acarició cabezas de bebés, perdonó a las rameras, y bendijo a la humanidad, Él era simplemente Dios actuando como Dios en una situación dada. En todo lo que Dios hace actúa como Él mismo. Pero este acto de Jesús, este acto divino, es además un acto humano. No podía ser solamente un acto divino, pues tenía que ser por el hombre. No podía ser un acto solamente humano, pues solamente Dios podría salvar. Fue un acto divino y un acto humano. Fue un acto histórico, un acto hecho de una vez y para siempre, hecho allí en la oscuridad del madero, oculto allí, ese acto secreto en la oscuridad, nunca repetido. Perteneció a Dios y fue aceptado por Dios el Padre Todopoderoso que lo levantó de los muertos al tercer día y lo llevó a su propia diestra. De modo que no nos degrademos a nosotros mismos vulgarizando la expiación. Durante la última, o las dos últimas generaciones, algunos predicadores populares han comercializado la expiación. Son buenos hombres, y han ganado a algunos para Cristo, y doy gracias a Dios por todos los que han sido ganados, pero aun cuando gane personas para Cristo, aunque los gane en grandes cantidades, usted puede estar muy errado y establecer un énfasis equivocado, iniciando una tendencia que es mala. Estos predicadores han comercializado la expiación dándonos la doctrina de pagar un precio. Creo que Él pagó bien el precio, y yo puedo cantar, Jesús lo pagó todo, le debo todo a Él, pero no debemos simplificarlo e ilustrarlo, o vulgarizamos la expiación. No sé cómo lo hizo.
Solo puedo estar de pie como estuvo Ezequiel en el valle de los huesos secos, levantar mi cabeza hacia Dios y decirle, Señor Jehová, tú lo sabes. Volviendo allí, cuando el profeta dijo que él volvería, y que sería el rescate por muchos, ellos no sabían bien sobre qué estaban escribiendo, dice Pedro en 1 de Pedro 1, 10 al 11. Y hasta los ángeles miraban las plumas que escribían sobre el papel antiguo la historia del Mesías venidero. Mirando por encima del hombro de los profetas mientras escribían, los ángeles deseaban mirar en eso. Ni siquiera los ángeles con visión aguda que rodean el trono de Dios saben cómo Él lo hizo. Algunas cosas que no sabemos. En secreto, allí en la oscuridad, Él hizo un acto de una vez y para siempre, que nunca se hizo antes y que nunca se volverá a hacer. Y porque Él hizo eso, la gracia de Dios fluye hacia todos los hombres. Recordemos que ángeles y profetas, y aún Pablo dijo, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo 3, 16. Muchos eruditos serios y respetables están prestos a decir que la mente de Pablo fue una de las más grandes que jamás se hayan conocido en la raza humana, excepto, por supuesto, por la perfecta mente de Cristo. Pero esta poderosa mente nunca trató de entenderlo. Dijo, grande es el misterio de la piedad, y eso es todo. Nosotros somos salvos por su sangre, pero ¿cómo somos salvos por su sangre? Estamos vivos por su muerte, pero ¿por qué estamos vivos por su muerte? La expiación se realizó en su muerte, pero ¿cómo se realizó la expiación en su muerte? No la vulgaricemos tratando de entender esto. Pero pongámonos de pie y miremos a la cruz, y digamos, oh Señor Jehová, tú lo sabes. Digno es el Cordero que fue inmolado. Y si los ángeles pueden ser envidiosos, miran sobre nosotros los pecadores rescatados y desean mirar en ello. Pero Dios dijo a los ángeles, los espíritus que están allí delante del trono que pueden soportar la ardiente dicha, pero que nunca han conocido un mundo pecador como este, vayan a ayudar a mi pueblo. Los envía para ser espíritus ministradores de aquellos que serán herederos de la salvación. Pero Él nunca se los explica. Y dudo que haya un ángel o un arcángel en algún lugar del cielo que comprenda lo que sucedió allí en esa cruz. Sabemos que Él murió, sabemos que porque Él murió nosotros no tenemos que morir. Sabemos que Él resucitó de los muertos y porque Él resucitó de los muertos, nosotros que creemos en Él resucitaremos de los muertos. Sabemos que Él fue a la diestra de Dios y se sentó, perfectamente aprobado, en medio de las acciones de la multitud celestial. Y sabemos que porque Él lo hizo nosotros iremos allí con Él. ¿Pero por qué? Dios ha silenciado para siempre este secreto en su propio gran corazón. Y solo podemos decir, digno es el Cordero. Cree solamente. Bien, no intentemos entender, solo creamos. Hace 100 años que la Iglesia comenzó a intentar explicar la expiación. 100 años. Los padres nunca lo intentaron, Pablo nunca lo intentó, Pedro nunca lo intentó. Fue solamente cuando entró la influencia griega que los hombres comenzaron a tratar de pensar a su manera en eso y a darnos explicaciones. Y yo aprecio esas explicaciones. Pero, por mi parte, solo me pongo de pie, lo miro a él, y digo, yo no sé. Yo no sé. No sé cómo lo hizo o lo que significa todo eso más que un bebé de 2 años que mira el rostro de su madre y dice, madre, ¿cómo llegué aquí? La madre sonríe y dice, lo sabrás después. Ella sabe que un intelecto de 2 años no comprenderá. Creo que cuando decimos, oh Dios, ¿cómo es esto? Dios no dice, lo sabrás después. Creo que dice, cree en mi Hijo. Porque lo que es de la tierra Él nos permite saberlo, pero lo que es del cielo, lo guarda en su propio gran corazón. Y lo que no dirá a los ángeles, quizás no nos lo dirá a nosotros. Oh la maravilla de esto, la majestuosidad de esto, podemos predicar demasiado acerca de esto, podemos cantar demasiado acerca de esto, podemos orar demasiado, podemos insistir demasiado. Tal vez deberíamos dejar de esforzarnos por comprender y simplemente oír la historia de la gracia contada por el Señor de toda gracia y fuente de toda misericordia, creída por los de sencillo corazón. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, Lucas 15, 11 al 14.
Y este ingrato muchacho, que había demandado su parte antes de la muerte de su padre, violando así uno de los más delicados convencionalismos de la sociedad humana, fue y pidió un empleo para alimentar cerdos, y él era judío. Las cosas empeoraban más y él no tenía nada. Finalmente tuvo que empujar a un lado a un cerdo y tratar de comer algunas de las vainas. Y los que alimentaban a los cerdos no le daban nada. Le dijeron, déjalas, son para los cerdos. Pero él logró mantenerse con vida. Hasta que un día entró en razón. Él había sido otro, pero ahora volvió en sí. Eso es arrepentimiento, y pensó en su hogar, en su padre, y supo que su padre no había cambiado. Eso es lo que Jesús trataba de decirnos, el Padre no ha cambiado. Hace mucho tiempo, cuando tenía poco más de 20 años, oí que el hijo pródigo era un reincidente, pero no lo leí en el capítulo 15 de Lucas. Él no pudo ser un reincidente y adecuarse a todas las circunstancias. Había oído que él era un pecador, pero no pude oír a Dios hablar de un pecador, mi hijo muerto era, y ha revivido. Él no se adecuaba a las circunstancias. De modo que fui a Dios y le dije, Dios, me muestras, luego me aparté a solas. Súbitamente el entendimiento destelló sobre mí, y nunca he tenido razones para dudar de que ese fue Dios enseñándome su Biblia. Nunca he oído a nadie decir esto, y no hice mucho alboroto al respecto. Pero Dios dijo a mi corazón, el hijo pródigo no es un reincidente ni un pecador. El hijo pródigo es la raza humana, se fue al chiquero de cerdos en Adán y volvió en Cristo, mi hijo. Hay otras dos parábolas allí en Lucas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. La oveja que vagaba era parte de la raza humana que sería salvada, y cuando regresa es parte de la raza humana que es redimida y acepta la redención. De modo que todos los de toda raza y color del mundo que han vuelto, todos volvieron en Cristo. Y todos han vuelto en la persona de ese pródigo. ¿Sabe usted cómo encontraron que era el Padre? Encontraron que él no había cambiado en absoluto, a pesar de los insultos, las injusticias, y sus vecinos que lo apenaban diciendo, oh, ¿no es terrible la manera en que ese muchacho trató a su pobre y anciano papá? Su padre fue humillado y avergonzado, dolido, angustiado y desconsolado, pero cuando el muchacho regresó, él no había cambiado en absoluto. Jesús nos estaba diciendo, ustedes se alejaron en Adán, pero están volviendo en Cristo. Y cuando vuelvan encontrarán que el Padre no ha cambiado. Él es el mismo Padre que era cuando todos se fueron, cada hombre por su propio camino. Pero cuando vuelvan en Jesucristo lo encontrarán exactamente igual que cuando lo dejaron, sin cambios. Y el Padre corrió y lo abrazó y le dio la bienvenida, y le puso una túnica y un anillo y dijo, mi hijo muerto era, y ha revivido. Esta es la gracia de Dios. ¿No vale la pena creerla, predicarla, enseñarla, y cantar acerca de ella mientras el mundo permanezca? ¿Dónde está la gracia? Si usted está fuera de la gracia de Dios, ¿sabe dónde está la gracia? Eleve sus ojos a Jesús, y allí está la gracia de Dios fluyendo gratuitamente para usted, toda la gracia que usted necesita. Si usted aprieta los dientes contra Él, la gracia de Dios podría incluso no existir para usted. Y Cristo incluso podría no haber muerto. Pero si se entrega a Él y vuelve al hogar, entonces toda la irresistible, incomprensible plenitud de bondad y benevolencia de las magníficas e ilimitadas riquezas de la naturaleza de Dios están de su lado. Hasta la justicia está del lado del pecador que vuelve, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1, 9. Todos los infinitos atributos de Dios se regocijan juntos cuando un hombre cree en la gracia divina y vuelve al hogar. Padre, oramos por todos nosotros, que tú quites nuestra pretensión de superioridad moral, incluso todo pequeño y andrajoso rastro de santurronería que hubiere quedado. Sálvanos de nosotros mismos. Que la gracia del Calvario abunde, y enséñanos que no es por gracia y algo más, sino solamente por gracia, tu bondad, tu favor en Cristo Jesús. Esto lo pedimos en el nombre del Señor que nos ama. Amén.